Imagina dejar atrás el bullicio de la ciudad, subiendo a un avión con destino al Pacífico colombiano, donde la selva se encuentra con el mar. Hoy, te invito a acompañarnos en una de esas aventuras que cambian vidas, un viaje desde Medellín hasta las tranquilas y encantadoras playas de Huina, en Bahía Solano. Aquí, en este rincón mágico del mundo, nos espera un espectáculo natural que pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar. Acompáñame en este viaje inolvidable, donde cada momento es una oportunidad para maravillarse, aprender y recordar lo afortunados que somos de compartir este mundo con seres tan extraordinarios. Bienvenidos a esta nueva aventura. En esta ocasión queremos invitarlos a conocer Playa Huina en Bahía Solano, que se caracteriza por ser una playa tranquila con arenas de color dorado. Y por supuesto aprovechar para hacer avistamiento de ballenas, que de verdad que son criaturas extraordinarias que tenemos la oportunidad de que nos visiten cada año en el sector del Pacífico colombiano. Este viaje normalmente se toma desde Medellín. Las aerolíneas que normalmente prestan este servicio son Clic y Satena. Este vuelo tarda aproximadamente entre 45 minutos y una hora desde el Olaya Herrera de Medellín. Desde otras partes del país es muy común que los vuelos lleguen siempre a Medellín y de ahí cogen nuevamente avión hacia Bahía Solano. Los tiquetes tienen aproximadamente un costo de ida y regreso de unos 700.000 pesos. Te incluyen equipaje más o menos de 20 kilos y el bolso de mano. En esta ocasión optamos por quedarnos en el Ecotel Linda Judith. Es un ecotel que está ubicado en toda la playa Huina. Ellos que nos incluían la recogida ahí en el aeropuerto, que aquí pueden ver el carrito que nos recogió, y la recogida en la lancha acá en el puerto de Bahía Solano. Como recomendación, siempre que vayan a viajar de pronto acá desde el muelle, deben llevar zapatos que se puedan quitar o mojar, porque por las mareas uno necesariamente tiene que mojarse los pies antes de montarse a la lancha. El Ecotel Linda Judith les incluye la recogida en el aeropuerto, la llevada acá al puerto y el traslado acá hasta Playa Huina. Acá podemos ver cómo llegamos ya a Playa Huina. Es una playa muy bonita, es una playa de pescadores, es demasiado tranquila. Tienen que tener en cuenta que el Pacífico no es como los destinos del Caribe, que normalmente vamos a encontrar una infraestructura turística de grandes hoteles, de pronto de discotecas o esos tipos resort así con las bebidas sofisticadas. No, el Pacífico es un poco más de ecoturismo. Es simplemente espectacular, o sea, ustedes van al Pacífico y van a conocer una gran cantidad de fauna, de flora. El efecto de las mareas en las playas hacen que las playas cambien mucho de escenario. En un momento puedes tener el agua cerquita a 1 metro y a las 8 horas ya la tienes a 20 metros más abajo. Las mareas hacen que el paisaje cambie espectacularmente. Acá en el mapa les puedo mostrar el recorrido que se hizo desde Mutis, que es Bahía Solano, hasta Playa Huina. Es un recorrido aproximadamente de unos 8 kilómetros y hasta ahí nos incluye el Ecotel Linda Judith. Acá podemos ver unas imágenes aéreas de toda la playa. Es una arena como dorada, es simplemente espectacular. Quiero que vean o tengan énfasis en estas imágenes, miren hasta donde llega por ejemplo en este momento el mar en estas tomas, porque en este momento la marea está alta. En otras tomas más adelante nos vamos a dar cuenta cómo digamos que estas olas van a quedar mucho más atrás y la playa cambia totalmente. Eso es uno de los efectos más bonitos que podemos ver en el Pacífico colombiano. Esta es como todo el caserío prácticamente de Huina. Todo esto de Huina, desde una toma aérea pueden ver las casitas. Muchas de estas casas son de nativos, de pescadores. Hay 2 o 3, algunos hoteles grandecitos. Sin embargo, no van a encontrar una infraestructura hotelera así tipo el Caribe, que son resorts espectaculares. Miren cómo es de bonito el Pacífico. Está el mar, aquí el caserío, el pueblito de Huina, y atrás es la selva. Esa es una de las características hermosas del Pacífico. Tenemos selva
y abajito ya está el mar, lo que hace que hayan muchas cascadas, digamos, nacimientos de agua dulce. O sea, es simplemente espectacular este paisaje. Miren, un bosque húmedo tropical, simplemente es hermoso. Tengan en cuenta que aquí la humedad relativa es demasiado alta, llueve mucho, por eso es que el Chocó normalmente es denominado como de los lugares más lluviosos del mundo, entonces la humedad es bastante alta. Ya después de llegar acá a la parte de Huina, nos desplazamos hacia el hotel, al Ecotel Linda Judith. Aquí pueden ver la entrada, es caminando uno aquí por unos senderitos y ya está la entrada del hotel. El hotel tiene muy buena infraestructura interna, unas habitaciones muy buenas con aire acondicionado, la alimentación es espectacular. Luisa, la administradora, o sea, es un amor de persona. O sea, realmente este Ecotel lo recomiendo bastante. Miren, por ejemplo, las instalaciones las pueden ver. Muy bien dotado el hotel, como les digo, les incluye la alimentación, tienen su aire acondicionado y como les digo, el Pacífico es algo tranquilo. Y la gente que generalmente llega al Pacífico es porque sabe a dónde viene y viene buscando un turismo de naturaleza y algo como más tranquilo, más auténtico. Pero yo les digo que, o sea, si quiere ir a rumbear, tiene que ir por otras partes. Aquí está uno, cambiar de ambiente, caminar, conocer, que lo piquen los moscos. Eso, para uno incomodarse inclusive en muchas cosas. Para este viaje nosotros habíamos tomado un plan de 5 días, 4 noches. Lo tomamos así porque queríamos hacer. El primer día realmente no se hacía mayor cosa porque siempre llegábamos tipo mediodía y ya en la tarde simplemente era como conocer el lugar y la parte de esta playa. Al segundo día queríamos ir a ver ballenas y visitar la cascada Nabugá, que es una cascada muy bonita. Al tercer día queríamos volver a ver ballenas y ir a hacer una excursión a la parte del río Mecana, que es otro río muy bonito. Al cuarto día la idea era volver a salir a ver ballenas y ya el quinto día el vuelo salía en la mañana, entonces ya el quinto día también se perdía. Normalmente este tipo de excursiones se hace 2 días, 3 días, 2 noches, donde se incluye el hospedaje, los traslados pues desde allá, desde el aeropuerto y 2 salidas a ver ballenas. Aquí en esta imagen panorámica de Huina les estoy mostrando dónde está ubicado el Ecotel. Este techo verdecito es el Ecotel Linda Judith, para que tengan más o menos la proporción de qué tan retirado está de la playa. No está en primera línea de playa, pero es demasiado cerca. Y como les dije ahorita y les mostré en las imágenes, tiene una infraestructura interna muy bonita. Por ejemplo, aquí en este pedacito podemos ver, desplazándonos desde la playa hasta el hotel. Podemos ver cómo estas casas están construidas levantadas con respecto al piso y es porque en ocasiones la marea sube tanto en ciertas temporadas del año que el nivel del agua llega hasta esa altura, para que tengan en cuenta. Debemos tener en cuenta que estas no son las super casas o construcciones muy modernas, teniendo en cuenta que muchas personas que viven acá son pescadores o nativos, entonces normalmente construyen sus casas con madera y con lo que encuentran así en el entorno. Entonces no vamos a encontrar las superconstrucciones. Entonces por este senderito llegamos acá al Ecotel. Ya la idea al día siguiente era ir a hacer como el primer avistamiento de ballenas e ir a conocer la cascada Nabugá. Antes de seguir contándoles los costos, cuánto les puede salir más o menos una expedición o digamos un paseo de estos a ver ballenas, quiero que miren de pronto la playa como está en este momento. Miren la marea como ha bajado. ¿Se acuerdan cuando les dije en la primera imagen que miraran hasta dónde llegaban las olas? La marea estaba alta y en este momento ya la marea está baja. Miren todo lo que se ha desplazado el mar hacia atrás. Normalmente cambia cada 8 horas, después de 12 horas vuelve y sube la marea. Entonces miren tan bonito como cambia el paisaje. Ahí se puede ver las marcas que va dejando las olas a medida que se van retrocediendo con respecto a la primera línea de playa. Entonces les cuento, normalmente si ustedes quieren ir a hacer una excursión de estas, el promedio, si tenemos en cuenta un tiquete, estamos hablando entre 650 a 700 mil pesos ida y regreso desde Medellín, yendo a Vallasolano. Y el hospedaje por día en este Ecotel, normalmente en este momento estamos hablando de unos 320, 350 mil pesos con las 3 comidas.
Este costo puede que no te incluya el desplazamiento de la lancha para hacer avistamiento de ballenas, por eso es bueno que normalmente si se pueden comunicar con la empresa que les va a prestar el servicio o con el Ecotel Linda Judy si les interesa, es averiguar por un paquete, que el paquete que les incluye el hospedaje y las 2 salidas a ver ballenas como les dije inicialmente. Ya en este momento nos embarcamos rumbo a Nabugá y de paso, si teníamos suerte, poder ver ballenas. Ahora sí viene lo chido. Aquí viene otra recomendación, o sea, yo que les recomendaría, si ustedes quieren tener más oportunidad de ver ballenas, lo ideal es si van a salir nuevamente en lancha, no paguen solo la salida en lancha, hagan una excursión, por ejemplo a Nabugá. Van y conocen la cascada de Nabugá y durante todo ese trayecto se tiene la posibilidad de ver ballenas, pero entonces no están pagando solo montarse en una lancha para ir a ver ballenas. ¿Por qué? Porque normalmente la salida a ver ballenas es pararse aquí como ven las imágenes y quedarse en un rato ahí en el mar esperando a que salga la ballena y de pronto respiren en algún lugar y ya se acercan las lanchas hasta cierto punto y ya se empiezan a observar las ballenas. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas no aguantan tanto rato y se pueden marear. Entonces si van a quedarse mucho rato en un bote y son personas que se marean muy fácil, lo ideal es que lleven de pronto pastillas para el mareo, porque de verdad que se pueden marear cuando el mar está algo muy movido. Entonces si quieren aprovechar eso, como les digo, es mejor pagar una excursión a Nabugá y ahí se aprovecha para ver ballenas, pero estás haciendo la excursión, que fue como lo hicimos nosotros, ir a Nabugá y otro día ir al río Mecana. Entonces eran 2 excursiones y en esas 2 excursiones había posibilidad de ver ballenas. Claro que esas 2 excursiones eran adicionales, no estaban incluidas dentro del paquete de avistamiento de ballenas, que como les dije, normalmente se incluyen solo 2 salidas. Sin embargo, la idea es que ustedes también negocien directamente con el hotel que les va a prestar el servicio de hospedaje y de pronto de las excursiones a salir a ver ballenas. Entonces hacen es una salida que incluye excursión. Entonces recopilando, digamos que una excursión o un paquete para ir a ver ballenas puede tener un precio aproximado de unos 2 millones de pesos actualmente, entre 1.800.000 y 2 millones, ya dependiendo con el hotel que tú hagas de pronto la negociación o con la empresa que haga la negociación. Esos 2 millones están incluidos los tiquetes y ya lo del hospedaje en el hotel que ustedes elijan, porque estamos hablando que los tiquetes están alrededor de 700.000 pesos y el hospedaje más las salidas a ver ballenas son por ahí otro 1.300.000 pesos, los 3 días, 2 noches, para que tengan en cuenta. En esta parte del desplazamiento nos encontramos acá con un lugar muy bonito que se llama Los Nidales. Es un lugar donde llegan muchas aves a anidar, entonces aquí aprovechamos para tomar unas foticos. Espero les gusten estas imágenes de este sector, que es bastante bonito, digamos como el paisajismo que se ve en el Pacífico colombiano. Hago un paréntesis en este momento del video, porque aquí tuvimos la oportunidad de ver nuestras primeras ballenas. Espero disfruten de las imágenes.
Después de este maravilloso espectáculo de la naturaleza, les sigo brindando información importante. ¿Cuál sería mi recomendación principal para este tipo de viajes? O sea, ¿cómo lo hago yo? Normalmente siempre contacto al hotel directamente, ya sea en este caso Huina o en Bahía Solano, y averiguo qué paquetes tienen, por ejemplo, para ver ballenas. Y negocio directamente con ellos, no con empresas que hagan como intermediación. Es mejor negociar directamente con el hotel o la parte que te va a prestar ese servicio. Y ya una vez negocié con ellos, consigo los tiquetes. Entonces uno va haciendo como un sondeo, cuánto me vale aquí, cuánto me vale acá. Busco los tiquetes. Cuando ya tenga los tiquetes, ya voy en el hotel y les digo qué días voy a estar. Entonces esa es una de las formas más eficientes de uno poder pasear más económico, porque si, como les digo, ustedes lo cogen con una agencia, la agencia está ganando también. Entonces va a salir un poquitico más costoso para que tengan en cuenta. Ya continuando con nuestro viaje, aquí podemos ver ya la playa del área de la cascada Nabugá. Todo este sector es Nabugá. En este caserío que se ve ahí hay una comunidad de indígenas Emberá. Ellos ahí tienen una tiendecita donde les venden fresco, gaseosa o mecatico. Allá lo que estoy señalando en la imagen al fondo es la cascada. Entonces las lanchas llegan acá hasta esta parte de la playa y se pegan una caminadita de unos 20 minutos hasta llegar allá a la cascada, que es un agua realmente fresca, cristalina. O sea, es simplemente espectacular, como ya van a poder ver acá en las imágenes. Normalmente hay que darles como una especie de, digamos, como de peaje para llegar allá a la cascada Nabugá, pero eso está incluido realmente en la excursión. Eso lo hacen más que todo los lancheros y todos los que viajan acá a Nabugá, es como para ayudarles a que se pueda mantener la comunidad en verano en este lugar. Después de la caminada más o menos de los 20 minuticos se llega acá a la cascada, como podemos ver las imágenes. Es un agua espectacular, totalmente cristalina. Y este es uno de los espectáculos que nos puede ofrecer el Pacífico colombiano. Y más que todo este sector del Chocó y toda la parte del Pacífico. Si ustedes viajan de pronto a ver ballenas por Buenaventura, también van a encontrar cascadas. Si van por los lados de Nuquí, también van a encontrar cascadas. Y en este caso que estamos por el sector de Bahía Solano, miren por ejemplo esta cascada tan hermosa. Esta es la famosa cascada Nabugá. El charco es bastante profundo, es muy bonito, se presta para nadar, para refrescarse. Es una excursión que vale la pena realmente. Entonces, como se lo recomiendo, si van a coger un paquete de ballenas, díganle, no, venga, pero yo quiero programar una salida que no sea solo ballenas, sino que me incluya de pronto la cascada Nabugá, si vienen por este lado de Bahía Solano. Y así va a ahorrar, porque en todo ese viaje, viniendo acá a la cascada Nabugá, van a poder también ver ballenas y digamos que hacen un 2x1 realmente. Entonces, otra cuestión, si hay bastante cantidad de personas de pronto hospedadas, se hablan entre todos ustedes allá y dicen, venga, ¿por qué no programamos hoy la salida de Nabugá? Y ya con eso les sale un poquitico más barato, porque ¿qué es lo costoso? Lo costoso es la gasolina y el desplazamiento. Entonces, si van varias personas, salen mucho más económicas las excursiones, para que tengan en cuenta. Entonces, si llegan al hotel y de pronto pueden hacer amigos con gente que hay hospedada, tratan de programar así y le sacan mucho más jugo a este tipo de excursiones. Nosotros cuando llegamos no había mucha gente, entonces los que estaban ahí realmente es Luisa, la administradora, estaba doña Rosy, que es la cocinera de allá del hotel, que es una persona muy bella, muy espectacular. Ella fue con su hijo y estaba un señor don Jairo, que era también como un trabajador. Ellos allá, como había poco flujo de personas en ese momento que fuimos, pues la lancha se iba sola y nosotros les dijimos, ¿por qué no se vienen con nosotros? Pues nosotros estábamos costeando la lancha y la idea era que ellos también disfrutaran de ese día porque estaba relativamente solo y ahí aprovecharon. Entonces la otra gente que estaba ahí con nosotros eran gente allá del staff del hotel, que de verdad que quedo muy agradecido con ellos porque fueron espectaculares. Por ejemplo, ella es doña Rosy, que es la cocinera del Ecotel Linda Judy, y su hijo David. Pasaron un día espectacular. Le doy gracias a Dios de haberle podido brindar ese paseo con su hijo, porque hacía mucho tiempo no había podido salir con su hijo.
Ahí pasamos muy bueno, entonces ahí pueden ver las imágenes de la cascada, fue simplemente espectacular esta tarde. Y teniendo en cuenta que teníamos que regresar a Huina, tenemos la oportunidad nuevamente de ver ballenas en el regreso. Otro dato importante es que recuerden que el Ecotel Linda Judith les incluye las 3 comidas, y en esta excursión, como era un viaje de todo el día, entonces empacaban fiambres, entonces el almuerzo también estaba asegurado. Simplemente que cuando ya llegas allá al sitio y es la hora del almuerzo, se saca su fiambre y te lo puedes comer sin problema. Entonces, para que tengan eso en cuenta, que ese almuerzo no se pierde, o sea, todas las comidas sí realmente están incluidas. Otra cuestión, para la gente que es vegetariana, también ofrecen el servicio de alimentación para vegetarianos, les hacen sus torticas muy bien preparadas de pato de arroz y de lentejas, le hacen unas preparaciones muy buenas. Entonces, si son vegetarianos, también pueden viajar a este hotel sin ningún problema. Ya retomando nuestro regreso a Huina, tuvimos este espectáculo, delfines. Ahí pudieron ver cómo saltó uno de ellos y venía una manada de delfines. O sea, el Pacífico es eso, es magia, es naturaleza. De verdad que si tienen la oportunidad, dense un paseo por este sector de Colombia. El Pacífico colombiano lo deja uno sin palabras. ¿Qué más recomendaciones les puedo comentar? Tengan en cuenta que el avistamiento de ballenas que normalmente se ofrece en estos tours, a usted le garantizan que ven ballenas, pero no siempre las van a ver saltar. Ver saltar una ballena es demasiado difícil. Fuera de eso, normalmente uno que ve las colas o los lomos, así como vimos anteriormente. Entonces, lo que te garantizan es que van a ver las ballenas. Ya los saltos y las piruetas que hacen las ballenas, el poder verlos depende de nuestra suerte y de qué tan agraciados seamos con la naturaleza. Eso es un espectáculo que nos pueden brindar, pero es difícil verlas en saltos. Sin embargo, el solo hecho de ver un animal tan grande al lado de un bote, se da uno cuenta que uno es realmente pequeño para el tamaño que tienen estos animales. O sea, esto es un espectáculo. De verdad que estas son las cosas que hacen que Colombia sea un país hermoso, con 2 mares y tanta biodiversidad. En este punto nos explicaba el lanchero que no era muy recomendable meter la mano al agua, porque esto que se ve como espumita es algo que es urticante. Entonces es como una agua mala, picaría demasiado, le queda la piel quemada, para que tengan en cuenta. Y gracias a Dios tuvimos esta oportunidad, simplemente para quedarnos con la boca abierta. Después de tan maravilloso paseo, navegar y avistamiento de ballenas, gracias a Dios retornábamos a Huina, felices, con el corazón contento, o sea, sin palabras. Ya se había librado el viaje, como se dice. O sea, tuvimos una bendición. Y agradecemos mucho al staff del Ecotel Linda Judith por habernos acompañado en esta aventura. Si les ha gustado de pronto el video en esta parte, por favor denle like o denle me gusta y se suscriben para nuevas aventuras.
El próximo video viene el segundo día que fuimos al río Mecana, otra excursión al río Mecana, donde también tuvimos la oportunidad de ver más ballenas. Entonces ese será el próximo video para que lo tengan en cuenta. Ya al fondo se veía nuevamente la playa de Huina. Ya era hora de ir a descansar y de pronto darse unas caminaditas por la playa y seguir conociendo este maravilloso lugar. Aquí, a modo de reflexión, pueden ver cómo se acumula la basura en las playas. Miren los niños bañándose cerquita a Bahía Solano y se acumula mucha basura. Es muy triste ver cómo nosotros los seres humanos hacemos tanta basura y afectamos tanto el mar. Miren las playas de Huina tan bonitas, cantidad de cangrejos cuando baja la marea, las aves. O sea, la idea es que cuidemos realmente el planeta, porque todas estas basuras afectan demasiado el mar. El mar es tan lindo que es capaz de soportar con tanta basura y sin embargo así nos sigue brindando espectáculos.